Adriana del Rosario Chancanul. Hola, yo soy Erika Basulto. Soy María Felicitas Rodríguez Gordián. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Cárdenas Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Ascuaga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Fuentes. Hola, mi nombre es Sabrina. Hola, soy Manuel Jesús Moreno Zavala. Ser parte de la primera generación de doctorado del Instituto Universitario de Alta Formación es una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Actualmente estoy estudiando en Derecho. Egresada de la maestría en Derecho del Instituto Universitario de Alta Formación. Soy egresada de la maestría de Derecho en la Universidad Piura. Me encuentro en el programa del doctorado en Derecho en Ciudad del Carmen, Campeche. Estoy cursando la maestría en Derecho en el Instituto Universitario de Alta Formación. Actualmente soy estudiante del doctorado en Derecho. Actualmente el doctorado en proceso. Su programa de estudio se adapta perfectamente a mis necesidades. Las clases son muy dinámicas. Mucho compañerismo, comunicación, los pagos, que no son caros y no son excesivos, y me podían dar las clases en línea. Las clases, tanto presenciales como en línea, son con maestros de calidad. Cuenta con diversas técnicas de aprendizaje, las cuales se ajustan a cada uno de sus estudiantes. Gracias a la institución por la seriedad. Además, este instituto cuenta con ponentes doctores altamente reconocidos en todo México. Recomiendo ampliamente esta institución porque cuenta con profesores bien preparados. Me gustó mucho el nivel académico. Había clases que no había tomado y pudieron dar la oportunidad de tomarlas con los cursos que vienen detrás de nosotros. Cuenta con una serie de ponentes, expertos y con un gran conocimiento de las materias que imparten. Con maestros muy capacitados y personal muy atento. Gracias a los docentes que me han fortalecido para ser más profesional y también mejor persona. Los invito a que sean parte de esta familia. Les garantizo que no les van a fallar. Recomiendo ampliamente a este instituto. Gracias al Instituto Universitario de Alta Formación. Porque en UA hablamos derecho. ¿Qué hacemos en el Instituto Universitario de Alta Formación? Nacimos en Cancún, Quintana Roo. Somos una escuela con reconocimiento y validez oficial por la Secretaría de Educación Superior. Contamos con sistema presencial, a distancia en vivo y en tu propia empresa. Contamos con cursos, talleres, diplomados, licenciatura, maestría y doctorado en Derecho. ¿Dónde nos encontramos? En las redes IUAF Oficial, en Facebook e Instagram. Y en presencial en el kilómetro 3.5 de la zona hotelera. Nuestro teléfono 998. Muy buenas noches a todos. Hoy cerramos esta semana en el Instituto Universitario de Alta Formación con 4 mujeres grandes. Toda mi admiración y respeto para cada una. Gracias por ser tan generosas de compartir en este panel con nosotros. Muchas gracias de parte de su servidora y del Instituto Universitario de Alta Formación. En la semana tuvimos una serie de charlas, todas encaminadas, obviamente, a la mujer, a qué podemos hacer, cómo podemos estar mejor, no nada más en el tema de justicia, en el tema profesional, sino también en los temas emocionales. Por lo cual, hoy les agradezco a cada una que hayan aceptado la invitación. Está con nosotros la doctorante Oralia Contreras Guzmán. Ella tiene maestría en Derecho, estudios superiores en la Facultad de Derecho UAM en Toluca, Estado de México, así como la licenciatura en Derecho. Tiene especialidad en Derecho de Amparo en la Facultad de Derecho de la UAMX, especialidad en Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la UAMX, maestría en Derecho con grado, cargos desempeñados actualmente después de primera instancia en materia familiar en Toluca, Estado de México. Muchas gracias por estar aquí.
La licenciada Gladys Minerva González Díaz es licenciada en Derecho, egresada de la primera generación de la Universidad de Quintana Roo de la licenciatura en Derecho. Ha participado en la primera Jornada Internacional de Informática, primer Congreso Mundial de Ciencias Forenses, Seminario de Legislación Electoral, primer Foro Peninsular de Derecho, entre muchos más. Actualmente es jefa del Departamento de Registro de Profesiones de los Servicios Educativos de Quintana Roo de la Secretaría de Educación del Estado. Se encuentra también la doctora Rosaura del Carmen Loría Franco. Ella es doctora en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Veracruzana, maestría en Derecho Procesal, doctora en Derecho. Formó parte del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo durante 8 años para posteriormente integrarse a la entonces Procuraduría General de la República, permaneciendo alrededor de 2 años en la Mesa de Integración de Averiguaciones Previas. Actualmente es socia directora de la firma de abogados Espinosa y Abogados en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, con una antigüedad de alrededor de 9 años, litigando principalmente en el área familiar, civil y mercantil. La maestra Dinora Estrada es licenciada en Derecho con maestría en Gestión Pública Aplicada. Es experta, su experiencia laboral ha estado en el Instituto de Salud del Estado de México como titular de Desarrollo Institucional, en la Secretaría de la Contraloría, en la Secretaría de Desarrollo Social, en el área jurídica, en el Consejo de Investigación de Evaluación de Política Social, y es experta en diseño e implementación de programas de participación ciudadana, implementación de sistemas de gestión antisoborno y diseño de indicadores de riesgo para controles internos. Les agradezco mucho el que estén aquí y pues hoy nos toca hablar de un tema que esta pandemia creo que ha venido a desatar. Normalmente ambos cónyuges pueden no desear o continuar el matrimonio y deciden divorciarse normalmente o no normalmente, de acuerdo, incluso pues se dan supuestos en los cónyuges donde se encuentran ya separados y hasta viviendo en diferentes estados o países. Tenemos otro supuesto donde puede ser que solo uno de los cónyuges pues desea divorciarse y el otro normalmente pues no esté de acuerdo. Hay ocasiones que se pueden encontrar en cualquiera de estos casos y pues muchos están iniciando ese procedimiento de divorcio por desconocer el tema o a veces lo aplazan, no tienen dudas, tienen preocupaciones y tienen muchas relaciones con otras consideraciones, sobre todo relacionadas con el divorcio, como son los bienes, la distribución, la guardia y custodia de los hijos, la convivencia, la pensión alimenticia, el derecho a recibirla o la obligación a proporcionarla, entre muchas cosas más. Quisiera empezar con la maestra Oralia Contreras, si nos puede vislumbrar un poco más qué es el divorcio en México de una forma más digerible para que nosotros, al público que tenemos, están conectadas varias personas, son 20 personas en nuestra plataforma privada de Zoom y también estamos en Facebook Live. Entonces, todo el público que tenemos pueden mandar sus preguntas y posteriormente las leeremos para la finalidad de poder también platicar con ustedes y hacerlos partícipes. Adelante, maestra. Gracias. Buenas tardes, buenas noches ya a todos los asistentes. Un honor estar aquí compartiendo esta discusión, esta plática con todas las compañeras y con quienes asisten. Bueno, en primer lugar, esta situación de la pandemia ha causado una situación verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el divorcio culmina con lo que es la institución del matrimonio, también es cierto que en este caso se toleraba primordialmente que los matrimonios subsistieran, no obstante todos los inconvenientes que lleva el convivir, el tener una vida en común. Esta pandemia que ha ocasionado que las parejas que anteriormente salían a sus labores, se veían solamente por la mañana, llegaban por la noche, es decir, solamente convivían determinado tiempo, ahora se vieron obligadas a convivir casi las 24 horas. Entonces, esto propició que ya no fuera nada más
un ratito de esparcimiento, un ratito de comunicación, sino que verdaderamente se conocieran como individuos. Y esto ha motivado infinidad de asuntos en los que se ha incrementado la tasa de solicitudes de divorcio voluntario, de divorcios incausados, de divorcios administrativos y de divorcios notariales, que son las clasificaciones que nosotros manejamos en el Estado de México. No obstante ello, como funcionario judicial tenemos la obligación de exhortar. Muchas veces logramos el cometido, es decir, haciendo hincapié que en este caso se pretende no destruir la institución del matrimonio, que todos tenemos altibajos, que no somos perfectos, que somos perfectibles y que obviamente no se trata de llevar a un juego lo que es la vida matrimonial, sino de superar todos esos inconvenientes. Sin embargo, pues también vemos que se ha facilitado tanto la terminación de los matrimonios que incluso en cuanto nosotros dictamos una sentencia en el caso del divorcio incausado, en el caso del divorcio voluntario, que ya pueden ocurrir inmediatamente a un nuevo matrimonio. Ya no hay lapsos de espera. Entonces, ¿qué estamos propiciando? Estamos propiciando que la gente se tome al vapor esta figura jurídica que es muy importante y sobre todo ponderando que no nada más se trata de quienes intervienen en el matrimonio, sino que también se llevan con ellos a la descendencia, a los hijos. Eso es una situación que también está agravando infinitamente lo que es la sociedad. No se está ponderando en este caso lo que se debe de llevar a cabo, que son los valores, los principios, la unidad familiar. Cuando verdaderamente hay motivos justificados para ya no estar juntos con una pareja, es viable. Pero desafortunadamente los ánimos se han acrecentado, las situaciones, los altibajos emocionales han propiciado la violencia, han propiciado la falta de comunicación, han propiciado que todo esto que en un momento dado ocasionó la unión de una pareja ahora sea el motivo del conflicto. Entonces, el presentar un convenio a veces viene con todas estas consecuencias como lo son. En primera, lo que no importaba, los bienes. Y aquí pelean por todo, incluso hasta por la pensión alimenticia llegan a pelear hasta por 50 pesos o por un porcentaje de un 5%. Si tienen una fuente de ingresos formal establecida, nosotros lo fijamos con porcentaje. Cuando no tienen una fuente formal, en todo caso será en días de salario. Pero desafortunadamente, con esta pandemia todo cambió. Mucha gente perdió los trabajos, se perdieron negocios, muchos quebraron. Entonces, viene el conflicto también económico que también causa una introspectiva. ¿Por qué? Porque dicen que cuando falta el dinero, el amor sale por la ventana. Y eso es lo que hemos visto también. Ahora también los menores en estos momentos sin ir a las escuelas están ocasionando menos gastos y también es un motivo de conflicto para los padres. Y al no contener sus emociones, están ocasionando que si no hay control sobre los hijos, por ejemplo, los papás que eran quienes no estaban generalmente en los domicilios, pues estén teniendo una situación de crisis emocional. ¿Por qué? Porque no sabían cómo se estaban educando a los hijos. Incluso las mujeres que también ya salen a laborar, también estaban teniendo este conflicto porque no dejamos de lado que los hombres también ya se dedican a las labores administrativas del hogar y eso es muy bueno. No se puede dejar de lado que todos tenemos los mismos derechos, pero también estamos considerando que esta situación ha propiciado que también el hombre venga y reclame los derechos que como amo de casa, porque así los llaman también, en este caso acudan y reclamen precisamente que se les otorgue esa situación de equidad, que se les considere también las crisis que están padeciendo en casa y que en este caso no se trata nada más de darle la razón a las mujeres, se trata también de darle la razón a los hombres porque les cambia la vida. Esta pandemia cambió la vida de todos y obviamente nosotros también tenemos que sentar a la gente cuando platicamos con ellos en las exhortaciones y hacerles saber también que necesitan, en este caso, aceptar que para que haya una diferencia, para que haya una discusión, tiene que haber dos, no se trata nada más de una persona. Y en este caso también nosotros ponemos sobre la mesa las situaciones de que hasta las familias que vinculan a los cónyuges son los que están propiciando los problemas. Antes nada más estaba
el esposo, la esposa, ahora también se entromete la familia extensa, los tíos, los abuelos, los sobrinos o todos los que llegan a vivir en una sola comunidad, y eso también ha propiciado un desconocimiento de lo que es la pura pareja, porque todo mundo ya tiene intervención en lo que es esta unión, esta institución que es el matrimonio. Entonces, en pocas palabras, el divorcio ha tenido un auge increíblemente malo. ¿Por qué? Porque no se ha fomentado ya que perdure la institución del matrimonio, desafortunadamente. Quizás se deba a que muchas veces los matrimonios sean al vapor, llega la pasión, llega el momento, no nos vemos solamente un ratito, pero ya cuando se convive las 24 horas, ya es un gran problema. Empiezan a salir infinidad de detalles, infinidad de situaciones que antes quizás eran lo que me encantaba de mi pareja y ahora resulta que es lo que más me incomoda. Entonces, tratamos de mediar, tratamos de ayudar a la gente, pero desafortunadamente, pues a veces es imposible. Es cuando se dan cuenta que no eran las personas que creían, y pues cuando ponen los pies en la tierra, cuando se asientan en una realidad, se percatan de que todo ese romanticismo, esa ilusión trae consecuencias legales. Y estas consecuencias legales involucran tanto a los que intervienen en el matrimonio como a la descendencia. Y desafortunadamente también quienes más lo padecen son los hijos. ¿Por qué? Porque ellos están pasando por una situación, en primera, una realidad que jamás nos esperamos, ninguno de nosotros, estar en una contingencia, estar encerrados, estar privados de salir y de tener la libertad que antes teníamos, y ahora tener que afrontar todas estas diferencias y sobre todo aprender a conocernos. Pocos son las personas que han acudido a un tribunal y entienden que pueden darse una segunda oportunidad y ver que sí pueden manejar la vida matrimonial, pero desafortunadamente todo esto nosotros en los convenios que nos presentan tenemos que mediar. A veces se exige incluso dinero que no se tiene por las renuncias, por los despidos, por las quiebras de los negocios. Tenemos que hacer mucha conciencia en las parejas de que las condiciones que antes tenían cambiaron y que en este caso se tiene que salir adelante por los dos, no nada más por uno. ¿Por qué? Porque esto no va a durar toda la vida. Esto es una situación temporal, no permanente. Todo cambia y es nuestra función hacerles saber que todo esto tiene altibajos y todo cambia. Esa sería mi intervención. Gracias, maestra. Doctora Rosaura, ¿cuáles son las vías para promover un divorcio en México? Está cerrado su micrófono, doctora. Perdón, ya. Buenas noches a todas nuevamente. Pues en Quintana Roo, las vías para promover el divorcio, ahorita actualmente tenemos el oral, que es, llevamos el divorcio encausado. También tenemos el convenio, como bien menciona la maestra Oralia. Nada más que hay cuestiones aquí un tanto distintas, pues también la vía administrativa, de igual manera cuando no hay bienes, no hay menores. Entonces se procederá a un divorcio administrativo, y en caso de una controversia de custodia, pensión, algo que no se pongan de acuerdo los cónyuges en la liquidación de bienes en caso de ser sociedad, pues tendrá que ser un divorcio unilateral, ¿verdad? Pero cuando también en el divorcio unilateral, cuando alguna de las partes se niega a divorciarse, hasta hoy en día tenemos casos donde alguno de los cónyuges dice, yo no me quiero divorciar. Bueno, ya no es cuestión de que tú quieras. Basta con que la otra persona así lo desee para acudir ante el juez y prospere, ¿sí? Ya después, al menos en nuestro estado, vendrá la etapa de pretensiones, que en donde en vía incidental, pues entonces se promoverá respecto a los puntos sobre los cuales no hubo un acuerdo, como pudiese ser muy comúnmente la custodia y la pensión, ¿sí? Muy común que sobre eso venga el debate posteriormente. Ya ahí se ofertarán pruebas. Pero a primera instancia basta que en el divorcio unilateral se pida el divorcio, se emplaza a la otra parte, se señala la audiencia inicial y en esta se va a conceder la disolución del vínculo matrimonial, quedando expedito el derecho a las partes por 5 días para que puedan plantear sus pretensiones como si fuese una demanda, ¿verdad? Ya después el juez
oral, porque en nuestro estado pues son 2 jueces, el juez de instrucción, que es el que conoce la parte escrita cuando se presenta la demanda, y después vendrá la parte del juez oral, que es el que entonces llevará a cabo el desahogo de las pruebas, escucha de menores y dictará las sentencias. Sentencia definitiva, sentencias interlocutorias, las que prosperan, ¿no? Entonces, también en el tema de los divorcios, como comentaba también la maestra Oralia, actualmente sí ha subido el volumen de divorcios. Desafortunadamente, el Poder Judicial pues no va al mismo tiempo, porque pues en pandemia, pues no solamente los usuarios se quedaron en casa, las personas vulnerables, también servidores públicos se quedaron en casa. Y eso también ocasiona que venga el problema con la impartición de justicia, ¿sí? Todos están temerosos de contraer la enfermedad. Otro problema que ha traído el tema de la pandemia, pues es el uso de las tecnologías, ¿no? Los que estaban acostumbrados a las convivencias presenciales, supervisadas, pues ahorita tendrá que ser por videollamadas, supervisadas por el personal del centro de convivencias, ¿sí? Se fija una hora, se da una cuenta de usuario y ahí se llevará a cabo la convivencia. Pero retomando el tema de los divorcios, a mí en alguna ocasión me decía un juez oral, me decía, es que todos tus clientes se divorcian. Sí, todos se divorcian, solamente uno se me ha desistido del divorcio y estoy orgullosa, digo, porque yo antes hago una especie de filtro, ¿sí? Llegan a la oficina, reciben la asesoría, a veces una parte, siempre invito a la otra parte, traten de solucionar los conflictos, ofrecer soluciones, ¿verdad? Que piensen en los menores, sobre todo cuando tienen hijos, ¿sí? Y hay quienes sí se toman su tiempo y en definitiva, como comentaba la maestra Oralia, a veces son arranques, ¿no? Son momentos de que me quiero divorciar y pues al paso de los días, de un mes, ya desisten del divorcio. Entonces, pues tampoco eso es fructífero ni como litigantes, ni siquiera estamos aportando algo a la sociedad como abogados también para conservar la figura del matrimonio. Entonces, por eso la cuestión de primero, la especie de conciliación extrajudicial, digo yo, porque pues somos poco los abogados litigantes que agotamos esta parte primero, ¿no? Ya después, pues nos iremos al juzgado cuando en definitiva sí se desee el divorcio y muchas veces les insisto con el tema del convenio. Si alguna de las partes se resiste porque no está convencida en el porcentaje de la pensión, no está convencida en los días de visita, o simplemente también porque alguno de los cónyuges también ejerce algún tipo de violencia, ¿no? Ejerce un tipo de violencia que puede ser no necesariamente física, también la psicológica, también la económica, ¿sí? Entonces eso también es un factor muy importante y tendremos que irnos al divorcio y solicitar las medidas procedentes para la protección de la persona. Y pues ahorita en la época de pandemia, pues se da esto aún más. Como bien se comentaba, las personas conviven más tiempo, los hijos están en casa y pues empiezan a notarse todas estas series de cuestiones que no les parecen y buscan el tema del divorcio. La persona que violentaba a su pareja, pues lo hará con mayor frecuencia al estar encerrados los dos. El tema económico, las pérdidas de trabajo, pues también será otro factor. Sin embargo, pues como abogados litigantes, pues nos toca insistir en buscar un punto de conciliación y incluso estando ya en juzgado, la primera etapa es de conciliación, el juez oral les invita a acudir con el personal de Centro Justicia para tratar de llegar a una conciliación, siempre enfocándose en el tema de velar por los hijos, ¿verdad? Algo que a los jueces les hace notar es que qué mejor que ellos sean los que dicten su sentencia a que sea el juez quien fije la sentencia, ¿no? ¿Quién mejor que ellos conocen sus necesidades, sus horarios, sus actividades, para que ellos acudan? Y siempre recomiendo a mis clientes pues decir sí a esta charla y muchas veces sí salen de la charla con un convenio, ¿sí? Otras veces avanzamos y durante el procedimiento, pues entonces ya cerraremos un convenio. Y son muy, muy pocos los casos donde se pone muy difícil la situación y ahí pues ya hay otros factores. Ya en su mayoría son cuestiones de violencia familiar y que ahí pues sí no podemos conciliar. Sí. Muchas gracias, doctora. Maestra Dinora.
donde se encuentren los cónyuges en cualquier estado de la República Mexicana, si uno vive en el Estado de México, otro vive en Quintana Roo, ¿se pueden divorciar? Mira, la legislación nos dice que depende del último domicilio que ellos hubiesen ostentado mientras estuvieron en este vínculo matrimonial. Pero la ventaja de ahorita de las tecnologías y como ustedes sabrán de manera procedimental, al final son los exhortos. Entonces, el sistema de intercomunicación que ya tienen los juzgados nos permite que sí se puedan divorciar y sobre todo también esta situación de la violencia de género que se ha suscitado en últimos tiempos, creo que ha generado el hecho de que los cónyuges se tiendan a separar o incluso regresen con sus familias nucleares para el tema del cuidado en esta situación de pandemia. Entonces, definitivamente sí se pueden separar, incluso en situaciones de violencia, en medidas de urgencia, también lo pueden hacer y se pueden dictar esta serie de medidas justamente preventivas y sobre todo de caución para que los cónyuges no surtan ningún tipo de violencia entre ellos. Este es un tema bien interesante y pregunto específicamente a la doctora Oralia, precisamente en este tema que estamos en pandemia. Yo soy abogado y entonces voy a defender a cualquiera de los dos cónyuges. Supongo que el abogado de cada uno que se encuentre en distintas partes de la República Mexicana, pues será el que va a representar. ¿Cómo saben que efectivamente tengo qué lineamiento es para yo poder defender a esa persona? Tengo que ser licenciado en Derecho. ¿Cuáles son las medidas que ustedes toman para el tema de hacer el acto a mi representado? En este caso, bien han tocado el tema en relación a que si ahora ya se encuentran en distintos lugares, obviamente por las cuestiones personales que cada uno de los cónyuges tenga, ya podemos manejar en primer lugar la vía remota. En el Estado de México vamos muy innovadores en este aspecto. Estamos manejando plataformas donde se ha manejado ya desde hace un año, año y medio aproximadamente, lo que es la firma electrónica. Y obviamente que hemos tenido también inconvenientes en este momento por la cuestión de que ha habido apagones en toda la República y también ha habido desconfiguración de sistemas. Sin embargo, esto nos ha ayudado. Nosotros ya hemos celebrado incluso en el Estado de México divorcios vía remota, donde a través de plataformas de Webex generalmente y la firma electrónica o a través de correos institucionales, nosotros podemos llevar a cabo ya la exhortación o el divorcio. Ya no es necesario que asistan presencialmente. Avanzamos muchísimo en ese aspecto y evitamos que también continúen en un matrimonio que ya no tiene y está cumpliendo con el objetivo del mismo. Sí se puede realizar ya. Pero ¿cómo se checa efectivamente que sea el licenciado en Derecho el que está representando en este acto? ¿Suben las cédulas? ¿Cómo es un tema? ¿Cómo es este tema específicamente? O sea, yo voy a representar a Juanita Chan y entonces, ¿qué tengo que hacer sobre todo ahora en esta pandemia, no? Obviamente, cuando se realiza la contestación de la demanda, eso es forzosamente primero entablar la litis, donde se tiene que indicar precisamente qué persona es la que va a representar dando el patrocinio a cualquiera de los cónyuges. Pero eso no quiere decir que tengan que asistir, es decir, la contestación forzosamente tiene que llegar al órgano jurisdiccional. Sin embargo, no es necesario que se haya presencial la diligencia en la que se realice la exhortación. En el escrito, obviamente, tiene que indicar el número de cédula y nosotros también tenemos que registrar en el órgano jurisdiccional respectivo quién está patrocinando para llevar el registro de cédula y en su caso determinar o girar el oficio a la Dirección General de Profesiones si fuera necesario para corroborar que esa persona sea licenciado en Derecho, que cuente con la patente respectiva para poder en este caso llevar a cabo ese patrocinio, aun cuando debemos también tener en cuenta que en la materia familiar no se necesita un patrocinio, solamente es por la asesoría legal de los plazos y los términos y a efecto de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes. Ok, ahí precisamente, muchas gracias, doctora. Voy a hacerle la pregunta a la licenciada Gladys. Licenciada, el tema de las cédulas, nos comenta su señoría específicamente que ellos tienen también una serie de verificación
con la Secretaría de Educación, con el afán de ver que es legítima su profesión, aunque está el paréntesis de que en el tema específicamente en familiar no es obligatoria, pero hay en otros juicios, como es derecho penal o algunas otras materias, que es estrictamente, es una regla, es fundamental. Mi pregunta, sobre todo con el tema de las cédulas, es, a partir del 2018, hubo por decreto la reforma donde se expiden las cédulas sin la fotografía. Entonces, ¿cómo sabemos que son válidas, licenciada? O sea, sigue siendo el mismo registro. Yo llego con mi cédula de licenciado en Derecho y ya no tiene esta fotografía. No se escucha, creo que no está activado el micrófono. Sí, no, creo que se congeló su imagen, ¿no? Sí. Una falla de internet. Sí, muy buena noche. En un momento más se conecta nuestra rectora. Ya está de vuelta. Adelante, rectora. Sí, ya está de vuelta la rectora. Gracias. Muchas gracias. Ofrezco una disculpa, pero son las desavenencias que nos suceden precisamente con los temas tecnológicos. No sé si se alcanzó a escuchar la pregunta que formulé para la licenciada Gladys. No, una disculpa, no se escuchó muy bien. Ok, preguntaba que precisamente con el tema que nos comenta la juez, en este momento ellos también tienen una parte de checar con la Secretaría de Profesiones que efectivamente la persona que tiene la cédula de licenciado en Derecho pues sea verídica, sea legítima. Mi pregunta es, a partir del 2018, por decreto oficial, las cédulas ya son digitales, ya no cuentan con una fotografía. ¿Qué cambios hay con este tema, licenciada, a partir sobre todo en los esquemas de las profesiones? Esto me sigue valiendo, ¿qué me cambia una cédula profesional cuando yo tenía como licenciado? Todavía a mí me tocó, en el caso de licenciatura, una cédula con fotografía. Sin embargo, en la actualidad, repito, desde el 2018, ya no son de esta forma. Tienen la validez, la puedo exhibir en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Qué sucede con esto, licenciada? Gracias. Efectivamente, una de las cuestiones que hemos estado permeando desde el 2018 es justamente que todas las personas que ostenten una profesión, en este caso licenciados en Derecho, si tienen la cédula profesional electrónica, una de las cuestiones que nos identifica con ellas es nuestro nombre, nuestro CURP, en este caso, la institución donde estudiamos, la carrera que estudiamos en ese supuesto, ¿no? En el estado de Quintana Roo propiamente, uno de los actos que tenemos propiamente es el Registro Estatal de Profesionistas, en el cual nosotros verificamos propiamente que quien ostenta una cédula profesional, en este caso propiamente sería licenciatura en Derecho, efectivamente la tenga y la ostente como tal, ¿no? Nosotros verificamos en el Registro Nacional de Profesionistas, como decía la maestra Oralia hace rato, ¿no? Que verifican con la Dirección General de Profesiones, y llevamos a cabo este trámite. Desgraciadamente, tengo que señalarlo también, en esa misma verificación hemos detectado, desgraciadamente, algunas cédulas profesionales o supuestas cédulas profesionales que resultan apócrifas, gente que desgraciadamente se hace pasar como licenciados en Derecho o alguna otra profesión. Por eso es bien importante, y lo puntualizo, si bien es cierto en materia familiar, quien los represente
no hay esta obligatoriedad que sería o sea, genial que alguien que lo represente tenga la carrera de licenciatura en Derecho. Yo voto por ello. Sin embargo, me queda claro que en materia penal es una obligación en este sentido. Sin embargo, pues sí siento que deja en estado de indefensión a la persona, porque de repente, pues, es un ciudadano que a veces desconoce, ¿no?, de los derechos que pudiera tener una persona al no conocer de fondo o no haber estudiado propiamente la carrera de licenciatura en Derecho, comúnmente conocidos como abogados, o lo que antes eran los abogados, ¿no? Hay gente que todavía sale con el rubro de abogado, ¿no? Entonces, insisto, es muy importante primero que si bien es cierto una persona, un ciudadano que tuviera alguna controversia familiar o de alguna otra índole, primero verificara si esta persona que le va a ayudar en su divorcio o en algún otro hecho, materia penal, mercantil, civil, etcétera, que tuviera su cédula profesional, ¿no? Porque se entiende que es una persona que estudió para ello, es un profesionista de la materia en este caso, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Digo, hoy con la tecnología todos podemos tener, o muchos podemos tener acceso a entrar a una página de internet, encontrar un rubro que se llama Registro Nacional de Profesionistas. Insisto, voy a poner el supuesto de su servidora, pongan Gladys Minerva González Díaz, ponen mi nombre, ahí debe de aparecer mi número de cédula, la carrera en la cual estudié, que es licenciatura en Derecho, voy a señalarlo, Universidad de Quintana Roo, ¿no? Y la fecha de expedición de la cédula. De tal manera que uno puede corroborar en esa página que efectivamente la persona que le está representando, le está ayudando o le está llevando su caso, efectivamente es una persona que estudió Derecho. De tal manera que es un primer paso para que tenga uno la certeza, digamos, jurídica, que esta persona, pues bueno, debe tener los conocimientos mínimos necesarios para poder auxiliarle, digamos, en alguna materia propiamente del derecho, ¿no? Eso. Licenciada, y si por alguna razón terminaron la carrera de Derecho, en este caso estamos hablando específicamente de la abogacía, de la licenciatura en Derecho, pero por X razón no se titularon, o sea, tienen una carta de pasante o a veces hasta un certificado de licenciatura, ya eso me dice que soy licenciado en Derecho, o hasta cuándo es el momento en que me dices, sí, tú ya eres licenciado en Derecho y estás en el registro de profesionistas. Efectivamente, en los Estados Unidos mexicanos tenemos una vertiente. Egresamos de una institución educativa a nivel superior y previo cumplimiento de los requisitos del servicio social que nos exige la ley, el procedimiento para titularnos, ¿no? O sea, por promedio, etcétera, se cumple con la premisa, posteriormente se obtiene el título, pero al obtener el título no quiere decir que ya somos licenciados en Derecho. Voy a poner el ejemplo concreto del caso que estamos ahorita platicando, ¿no? Eso no quiere decir que nos faculte para ejercer como tal, ni nos faculta para firmar como licenciados en Derecho. Ah, no, o sea, ni obviamente menos con la carta de pasante, no con el menos aún. Con mi título, o Ni sea, con si tengo mi título, ¿no? Ni con su título, ni con la carta de pasante. De hecho, esto es sumamente importante. El único documento que nos faculta para firmar como, voy a poner el caso concreto, insisto, licenciados en Derecho, es la cédula profesional, y para ejercer en el estado de Quintana Roo es el Registro Estatal de Profesionistas, que insisto, desgraciadamente hemos detectado que muchas personas se han ostentado como ingenieros, licenciadas en preescolar, enfermeras, etcétera, cuando resulta que verificamos y no son ciertos. Entonces, insisto, con los documentos hoy en día de plataforma, de códigos QR, etcétera, desgraciadamente mucha gente
todavía está llevando a cabo estas prácticas que, insisto, no deben de ser, e invito a la población en general a que verifique propiamente antes de contratar los servicios de alguna persona, ¿no? Que esta persona realmente tenga la licenciatura en Derecho, que aparezca su nombre en el Registro Nacional de Profesionistas, más si nos puede hablar a nosotros o preguntar por correo electrónico si a X persona es profesionista, pues con gusto les proporciono el correo electrónico para verificar si efectivamente esta persona es profesionista por algún caso que les esté llevando, ¿no? Puedo dar el correo que es quintanarroaprofesiones@gmail.com o gladys.gonzalezdiaz@sec.edu.mx. Muchas gracias, licenciada. Con gusto. Qué tema tan interesante. Me asombra el tema de las cédulas por completo. Doctora Rosaura, entonces, en base a lo que estamos platicando, si uno de los cónyuges o ambos desean divorciarse, pero no nos ponemos de acuerdo o no se ponen de acuerdo, entiendo que podemos divorciarnos o se pueden divorciar los cónyuges aunque ellos no estén de acuerdo, o sea, en la actualidad con el sistema de juicios orales y con las reformas que ha habido, si el esposo o la esposa no están de acuerdo, ¿quedan divorciados? Así es correcto. En el divorcio unilateral bastará que alguna de los cónyuges, uno de los dos, pida el divorcio para que el juez de instrucción admita la demanda, proceda a emplazar a la parte demandada, le dará un plazo para que manifieste, porque uno de los requisitos para el divorcio unilateral es que se adjunte una propuesta de convenio de divorcio, en el cual el cónyuge que pretende divorciarse tendrá que plasmar los días de visita que propone, la custodia, la pensión, en caso de sociedad, la liquidación de bienes. Entonces, para este efecto se le corre el traslado a la parte contraria y se le da el plazo para que manifieste si está de acuerdo con la propuesta o haga una contrapropuesta. Esta será la base para ir hacia adelante con un posible convenio. Después de que transcurra el plazo o conteste lo que suceda, entonces se dará una fecha de audiencia inicial, se llama, para que ahí el juez en primer tenor, pues le preguntará al promovente si insiste en su intención de divorciarse. Si éste afirma que así es, entonces nada más en atención al principio de contradicción, pues le dará el uso de la voz al otro cónyuge. Sin embargo, pues el divorcio se va a dar, ¿sí? Después de esto, el juez dictará su sentencia en donde declarará disuelto el vínculo matrimonial y los puntos de la propuesta de convenio y contrapropuesta en donde no hubo un acuerdo, no hubo consenso entre las partes. Por un ejemplo, se pusieron de acuerdo de quién será el padre custodio, cuál será el domicilio, pero no se pusieron de acuerdo en el monto de la pensión, ¿sí? Entonces el juez únicamente respecto a ese punto les deja salvo el derecho para que en vía incidental planteen sus pretensiones, así se llama ese incidente de pretensiones, y las partes lo harán valer. Al recibir cada incidente de cada parte, admitirán y a cada quien se les dará la vista y después ya vendrá lo que en sí sería la fijación de la audiencia, donde se les invitará a una conciliación respecto a ese punto, donde no hubo un consenso, ¿sí? O puntos donde no hubo consenso. Si aún así no hay un convenio o un acuerdo de partes, entonces se procederá a admitir pruebas, se fijará la audiencia de juicio, que es donde se procederá a desahogar las pruebas que se oferten. Como se encuentra inmerso el interés superior de un menor, en la mayoría de los casos, entonces el juez de oficio pues mandará a solicitar las pruebas que considere pertinentes si alguna de las partes no lo ofrece, ¿sí? Teniendo el cúmulo probatorio, entonces procederá a dictar su sentencia, ya sea en la audiencia de juicio o bien señalar otra fecha para el dictado de la sentencia, que pues finalmente será el que ponga fin al punto donde las partes no estuvieron de acuerdo, ¿sí? En sí, por eso decía, basta que alguna de las partes desee la disolución del vínculo matrimonial para que éste prospere,
pues en atención a la libertad de cada uno, ¿verdad? Para que puedan contraer nuevas nupcias o en dado caso simplemente que ya han pasado años, no viven juntos, tienen 20 años, no viven juntos, pero por una cuestión de tradición, de cultura, dicen nunca voy a divorciar. Hay cónyuges que dicen yo no me quiero divorciar porque voy a perder el seguro social y yo necesito el seguro social y nunca le voy a dar el divorcio. Desafortunadamente, pues ahorita basta con que se pida el divorcio para que proceda y pues estas ya serán unas cuestiones distintas. Yo en otras ocasiones les digo, si te importa la atención médica, pues hay otras instancias, si hay algún hijo, si hay alguna manera que te puedan dar el seguro, continuarás gozando ese servicio, ¿verdad? Pero hay otras ocasiones donde simplemente es por cultura, por tradición, por arraigo, donde dicen no le voy a dar el divorcio, me casé para toda la vida. Entonces ahorita ya esto ya no es a deseo de parte, ya se pueden divorciar sin mayor problema, ¿sí? A diferencia del convenio, en el convenio pues ahí ya ambos cónyuges ya están conscientes de que el divorcio es inminente y quieren llegar a un acuerdo satisfactorio para no ventilar su vida privada ante los tribunales, para no exponer a los hijos, someterlos a terapias psicológicas, escucha de menores, que finalmente eso también estresa a los menores, ¿no? Los vuelven partícipes de la controversia de los padres, ¿sí? Entonces, lo que hacen es pasar es llegar a un convenio donde se cubran ciertos requisitos que aquí nos exigen en Quintana Roo, por ejemplo, garantizar la pensión, que se fijen días y horas de convivencia, el domicilio de las partes, cubriendo esta serie de requisitos y demás, pues entonces ya se presenta al juez de instrucción, quien revisará que cumpla los requisitos de admisión. Una vez hecho esto, pues señalará fecha y hora para que proceda entonces la audiencia ante el juez oral, en donde se ratificará este convenio. Ahí el juez oral les preguntará a las partes si ese fue su deseo, si desean aún así divorciarse. Si insisten las partes, entonces se les pregunta si ellos celebraron ese convenio, si son esas cláusulas en esos términos, si es la firma. En ese momento, pues ellos lo ratifican, entonces se homologa el convenio a categoría de cosa juzgada y pues a partir de allá será ese convenio en base al cual se va a regir la convivencia en adelante. Gracias. Otra cuestión muy importante que estamos aprovechando, el tema de las cédulas, ¿no? Pues ahorita nuestras autoridades, pues sí pueden verificar, así como mencionaba la maestra Auralia, el link, el código, perdón, todo eso, no la maestra Auralia, perdón, la licenciada Gladys, ella mencionaba que se puede verificar, puedes entrar a la página incluso y revisar, en efecto, pero en el momento de la audiencia, pues sí se cuenta, al menos aquí en nuestro estado, con el equipo de videograbación de las audiencias, las que son orales, por supuesto. Cuando presentas una cédula que no tiene fotografía, pues se tendrá que hacer uso de algún recurso que el juez tenga a su alcance, ya sea con el mismo celular, con si tiene la laptop ahí, verificar esto, porque en sí la infraestructura pues no se cuenta con digamos, por ejemplo, el código QR, un lector de código QR que te permita verificar instantáneamente la información. Afortunadamente, pues, al menos aquí en Quintana Roo, en Cancún, pues somos un grupo reducido y casi todos nos conocemos. Sin embargo, pues, en el caso de la abogacía, ¿verdad? Pues habrá también muchas profesiones donde se da la usurpación de la profesión y entonces ahí ese ya será un delito federal. Pero en efecto, yo siento que ahorita muchos sentimos muy endeble la cuestión de identificar si en efecto la cédula es verídica o no. Sin embargo, pues tenemos que seguir adelante con las tecnologías porque así se nos exige. Y esta pandemia es lo que nos ha venido a enseñar, que tenemos que ir hacia adelante con la tecnología, porque incluso hasta los menores están en esto, las convivencias por videollamadas, las escuelas, todo en línea. Entonces, de golpe nos tuvimos que adelantar en el uso de la tecnología. Gracias, doctora. Maestra Dinora, yo abogado, soy nuevo en este tema, ¿qué tengo que acompañar, qué tengo que hacer para empezar a promover el divorcio de
de mi representado? Como Sí, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué tengo que básico. acompañar? Yo llego y ¿qué llevo? Nada más llego y digo, vengo representando a Juanita Chan y se quiere divorciar, o qué serie de pasos tengo que hacer. Bueno, desde luego tenemos que llevar la contestación, o en este caso, la demanda de divorcio. Y creo que nosotros también como abogados, previo a esta situación, sonará una obviedad, pero creo que nosotros como abogados tenemos la obligación de darle el estudio y sobre todo a razón de la reforma de 2011, es súper importante que ahorita las nuevas generaciones que están saliendo tomen en consideración los tratados internacionales, porque creo que hay muchos abogados que se nos olvida el hecho de consultar los tratados internacionales y toda la jurisprudencia que al menos el tema interamericano de derechos humanos tiene en materia justamente en situaciones concretas de violencia de género hacia las mujeres, y creo que es súper importante que un abogado ahorita que está saliendo consulte estas situaciones de los tratados internacionales. Evidentemente, cuando yo presento el escrito, ya sea de una contestación o de una demanda, tengo que acompañarle a él, evidentemente, la demanda, las pruebas o en su caso mostrarlas en el momento procesal oportuno, y también lo que me sustenta como licenciado en Derecho, y sobre todo también que la otra parte me acredite como su abogado como tal. Entonces, primer estudiante de Derecho, incluso en el Estado de México, se los hago como recomendación lo que nos están viendo, tramiten la firma electrónica que ya nos estaba diciendo su señoría Oralia. En otros estados se está avanzando en esta situación, pero es indispensable que las nuevas generaciones ya tramiten su firma electrónica. Entonces, de entrada sería esa situación, mi demanda o en su caso la contestación, y tomar muy en consideración los tratados internacionales y los medios electrónicos por los que lo voy a presentar. Porque recordemos que al momento, o al menos ahorita en pandemia, muchos de los escritos se están presentando vía electrónica, entonces tenemos que tener ya nosotros la firma electrónica, en este caso en el Estado de México sería la FIREL. Muy bien, muchas gracias. Maestra Oralia, entonces yo voy al juzgado, tengo todas mis peticiones, tengo la demanda de divorcio, en ese momento me divorcian, pero tengo menores de edad. Entonces, esos menores de edad, esa demanda de divorcio debe ir acompañada ya con el convenio, o no es una obligación ir con el convenio, y si el cónyuge no está de acuerdo con el convenio que yo estoy pidiendo, ¿ya no se da por consumado el divorcio o ese ya es acto de otro juicio? Bueno, en tratándose de lo que es el divorcio incausado, forzosamente se tiene que acompañar los documentos que legitiman esto. En primer lugar, el acta de matrimonio en copia certificada y las partidas relativas al nacimiento de los hijos. Igualmente, se tiene que hacer una propuesta de convenio donde se satisfagan varios lineamientos, que en este caso son el domicilio que va a ocupar tanto el cónyuge que peticiona el divorcio como quien en este caso es el cónyuge citado. Igualmente, la garantía alimentaria, cómo se va a dar la pensión alimenticia, la periodicidad. Igualmente también se tiene que estipular qué bienes son los que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio, el régimen bajo el cual se contrajeron las nupcias para poder establecer cómo va a ser el reparto en su oportunidad legal, ya sea en la liquidación de la sociedad conyugal o en su caso también, en mi caso del divorcio incausado, también tienen que establecer si hubo adquisición de bienes para efecto de administrarlos, porque también tenemos que tomar en cuenta que si una de las partes, en este caso el hombre o la mujer, se haya dedicado a la administración del hogar, en este caso también, aunque sea separación de bienes, también tiene derecho a los bienes por equidad. Igualmente, en relación a los menores, tiene que hacerse una petición, no es obligatoria, en relación a las medidas provisionales que se van a llevar a cabo durante la tramitación del juicio. Pero en este tenor, nosotros como autoridades tenemos la obligación de dictar medidas oficiosas en aras de proteger a los menores, su integridad, es decir, quién va a detentar la custodia provisional, en este caso quién va a otorgar la pensión alimenticia, y en el caso de los padres no custodios, cómo se va a llevar a cabo la convivencia. En este tiempo de pandemia estamos llevando a cabo a través del Centro de Convivencias en el Estado de México la vía remota. Proporcionamos nosotros los teléfonos o correos electrónicos a trabajadores sociales o psicólogos, y ellos se ponen en contacto con el papá, con la mamá, los enlazan y nosotros tenemos que estar presentes en la primera diligencia de convivencia.
para corroborar en primer lugar la actitud de los padres, hacerles hincapié cómo se va a llevar a cabo, en este caso, qué días, la duración y la actitud y la disposición que tengan para que se lleve a cabo la misma. Igualmente se va a estipular que las siguientes convivencias las va a llevar a cabo el personal encargado del centro de convivencia, ya sea el psicólogo o el trabajador social, que es quien va a llevar a cabo la supervisión de las mismas. En este tiempo no importa que sea violencia familiar, aquí lo que nos importa es los derechos de la infancia. Ellos tienen derecho a acercamiento de padre y aparte, vía remota no se corre ningún tipo de riesgo. Se trata de fomentar porque aparte de todo, no hay todavía durante la tramitación del juicio una sentencia que diga que si efectivamente hay una violencia, que si efectivamente se pierda algún tipo de derecho, en fin. Todo esto nosotros tenemos que proteger y estas medidas provisionales también vamos a tomar en cuenta si quien va a otorgar la pensión alimenticia provisional va en este caso tiene una fuente de trabajo formal o en este caso también sea independiente para poder establecer si va a ser a través de porcentaje o va a ser a través de un salario mínimo. Entonces, nosotros ponderamos esta situación, no se fija ningún tipo de garantía por el momento, porque eso todavía tiene que ser hasta que haya una sentencia de fondo, o en su caso también se llegue a un convenio. Escuchaba que allá en Quintana Roo están también con la situación de que tienen una fase, un juez de instrucción. En el Estado de México no. Nosotros en el divorcio incausado llevamos a cabo, por ser un trámite especialísimo, lo que son las dos primeras audiencias, primera y segunda audiencia de avenimiento, y después, si no se llega a un convenio, es cuando entramos a la fase de controversia, pero lo conocemos nosotros, un único juez, donde se les otorga después de que verificamos esas dos audiencias y se les exhorta a ambos para que traten de reconsiderar o en este caso hagan labor de convencimiento del cónyuge citado. Si no se consigue, nosotros únicamente le requerimos al promovente del juicio del divorcio si persiste en su deseo de divorciarse. Nosotros lo llamamos no divorcio unilateral, sino divorcio incausado. Es decir, no es necesario que nos mencionen cuál es el motivo de su petición, simplemente es la intención de divorciarse y nosotros respetamos como tal la misma. Entonces, nosotros los exhortamos en una primera audiencia, si persisten en su divorcio, en la solicitud, fijamos una segunda fecha de avenimiento. Si en la misma persisten en su deseo, nosotros entonces procedemos a la revisión de la propuesta de convenio. Si no es aceptada por el cónyuge citado, quien también tiene derecho de presentar una propuesta de convenio, si no se llega a un acuerdo en estos puntos de acuerdo, entonces entramos a la fase de controversia, donde nosotros primeramente, ya dictada la sentencia de divorcio, procedemos a darle 5 días para que presenten sus pretensiones y ofrezcan sus pruebas. Y entonces ya seguimos lo que es la etapa de la audiencia inicial con sus respectivas fases procesales, enunciación de la litis, conciliación, depuración procesal, admisión y preparación de pruebas y medidas provisionales, y después señalamos una fecha para la audiencia principal, donde se van a desahogar las pruebas que hayan sido admitidas y en su caso la fase de alegatos, y podemos dictar la sentencia en esta segunda audiencia. Si la carga de trabajo nos lo permite, así lo hacemos. Si hay cuestiones muy delicadas que dirimir o que analizar, podemos realizarlo en otra fase, en otra audiencia, pero o tomamos tiempo para el análisis de las constancias. Nosotros estamos muy conscientes que no estamos hablando en este tipo de asuntos por su naturaleza de una cuestión patrimonial. Hablamos de personas, hablamos de gente con emociones y tenemos que tomar siempre las mejores decisiones para, sobre todo, proteger a los más indefensos, que son los menores. Y nosotros en este caso ponderamos quién es el padre más apto para detentar una custodia. Tomamos en cuenta pruebas oficiosas que son la psicológica, la de trabajo social, oficios a diversas instituciones para que nos consideren en este caso, que nos alleguen medios necesarios para poder establecer la capacidad económica. Y en este caso también podemos incluso ordenar lo que es el estudio psicológico de la familia extensa, es decir, los padres, los tíos, los abuelos, quienes tengan contacto con los menores para determinar también que no sean una mala influencia para los niños o se les ponga en riesgo. Y sobre todo a las parejas.
Y nosotros en este caso sí obligamos a que asistan. ¿Por qué? Porque sobre todo nos interesa que los niños no corran ningún tipo de riesgo y sus derechos estén protegidos. A veces se presentan obstáculos procesales y obviamente y desafortunadamente lo que se llamaba las famosas chicanas legales, donde nos entorpecen los asuntos, dejando de lado que un abogado en primer lugar debe de tener ética profesional. ¿Por qué? Porque se debe de actuar bajo un lineamiento, que es proteger, defender, pero no amañar un asunto. Y desafortunadamente todavía nos topamos con ese tipo de cosas, pero dentro de lo que nos es permisible como autoridades, tratamos de encauzar los asuntos evitando este tipo de situación. Gracias. Tenemos preguntas para las 4. Estamos por terminar la transmisión. Vamos a darles paso, si les parece bien, a la doctora Rosaura. Dicen, en un divorcio en donde los hijos son mayores de edad, ¿hay obligación de una pensión hacia los hijos y la esposa? Hacia los hijos, por supuesto, pero depende de ciertas cuestiones, como lo es, si el hijo es mayor de edad, está estudiando, es acorde su grado de estudios con su edad, no tiene familia, no rebasa los 25 años, nuestro código señala que hasta los 25 años es merecedor de una pensión alimenticia. En la práctica yo me he topado casos donde hijos mayores de 18 años, 21, 22 años, se inscriben a una escuela únicamente para poder demandar pensión alimenticia y después se dan de baja. Yo tengo que acreditar como abogado, pues me toca demostrar que en efecto no es un alumno regular, que ha dejado el colegio, que no acudió a sus clases y demás, que no tuvo un grado, un avance, ¿verdad? Que únicamente fue la inscripción y ya se ausentó de clase. También hay otros casos que he tenido donde el hijo mayor de 18 años, en caso mujeres, ya viven con una pareja, ya están embarazadas, ya tienen un hijo, le demandan pensión a su papá, ¿sí? Obviamente en estos casos no va a prosperar una pensión alimenticia, ¿verdad? Pero si es un hijo mayor de edad que se dedica a la escuela, que su grado escolar es acorde, que no se ha emancipado, obviamente sí le corresponde una pensión alimenticia. A la mujer le corresponderá una pensión alimenticia, dice el código, si se dedica preponderantemente a las labores del hogar, ¿sí? Esto no es exclusivamente de la mujer, o sea, nuestro código en Quintana Roo señala que es para el cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, porque al menos yo sí he tenido casos donde el varón se dedica al hogar, al cuidado del hogar, de los hijos, y también le corresponde esa pensión por el mismo número de años que contrajo nupcias y que únicamente va a desaparecer si contrae nuevas nupcias o vive en concubinato, según lo establece el Código de Quintana Roo. Muchas gracias, doctora. ¿Y a dónde se dirigen en esta pandemia si no tienen un abogado que contratar porque pues la misma economía muchas veces no se los permite? ¿A dónde se dirigen? El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, pues sí ha tratado de ir a la vanguardia ahorita con la tecnología, sin embargo, a diferencia del tribunal de la maestra Oralia, pues no tenemos esas plataformas, esas firmas electrónicas todavía, esperemos que muy pronto así sea. Todavía es presencial, nuestras audiencias son presenciales todas, las citaciones, valoraciones y demás son presenciales, y a la gente que necesite promover una cuestión de pensión alimenticia bastará con que acuda al juzgado del municipio donde se encuentre, y ahí es donde le darán una cita para atención al Centro de Justicia Alternativa, en donde le van a orientar, y el código de nuestro estado establece que incluso el mismo juez familiar la puede escuchar directamente y en ese caso levantar la demanda por alimentos sin necesidad de un abogado litigante. Hay otros municipios, a diferencia de Cancún, de Benito Juárez, donde jueces en municipios más pequeños, digámoslo así, unas comunidades, un juez mixto sí procede a levantar estas demandas, porque es muy difícil que los habitantes pues tengan acceso a un abogado, ¿verdad? Es un poblado, un pueblito donde hay 1 o 2 abogados,
Y además de la cuestión económica, pues está también el tema de que no logran que sean atendidos. Y sí me ha tocado conocer de casos donde los jueces reciben a las personas, redactan en ese momento la demanda de alimentos y procede, incluso le dan vista a Defensoría Pública para que les asigne un abogado. Gracias. Esta es, bueno, subieron dos, pero esta es una de las preguntas para la licenciada Gladys. Nos dice un abogado, con la modernización del sistema de trámites de cédulas, ¿nos puede comentar qué facilidades tienen las personas egresadas para contar con ella en esta pandemia? Claro, con gusto. Hay dos vertientes. Una, si el título es electrónico, que particularmente en el estado de Quintana Roo, quiero señalarlo, fuimos uno de los 5 primeros estados de la República en tener el título electrónico, cumpliendo con la normatividad y con la instrucción de la Secretaría de Educación. Logramos obtener en los primeros, ahora sí que en el 2018, llevamos a cabo todas las acciones y el 9 de octubre del 2019 emitimos el primer título electrónico. Con ello se llevó a cabo la cédula electrónica, que sería la primera vertiente, es decir, al tener el título electrónico, una persona entra a la plataforma de cédulas profesionales, en este caso, ingresa su CUR, al ingresar su CUR, pues ya le sale, está registrado el título como tal, le aparece la institución educativa donde estudió, posteriormente le va a pedir el SER o el KEI y su contraseña, que esto se lo da el SAT por cuestión de que comentaba la maestra Oralia. Es bien importante que tengan su firma electrónica. Es un requisito sin el cual no puede llevar a cabo su cédula profesional electrónica. Y posteriormente le pide pues un pago de derechos, ya sea con una tarjeta de crédito o débito, y en este momento le estaría desplegando su cédula profesional electrónica. ¿Instantánea, licenciada? O sea, instantánea, o sea, yo hago mi pago. Inmediato. Si no tengo la firma del SAT, no puedo, mi firma electrónica no puedo ni accesar en el Estado de México a los tribunales. Estoy en lo correcto, maestra Oralia, y en la Secretaría para mis cédulas tampoco. No voy a poder tener mi cédula profesional. ¿Estoy en lo correcto en ambos casos? Está en lo correcto, efectivamente. De hecho, había una aclaración que deseaba realizar. En el Estado de México viene siendo exactamente el mismo fin de la firma, nada más que en el Estado nosotros lo llamamos la FEGEM. Y ahorita que se está instaurando en la Ciudad de México le llaman la FIREL, la firma electrónica. Nosotros le llamamos firma electrónica del Poder Judicial del Estado de México, por eso le llamamos FEGEM. Pero sí nos está sirviendo bastante y solamente es otra aclaración. Esta firma electrónica únicamente es para toda la tramitación dentro de lo que son los juicios del Estado de México, pero no quiere decir que no la pueda solicitar alguien que no esté aquí. Simplemente tiene que registrarse en la institución para que le extiendan en este caso o le expidan lo que es su firma electrónica. Muy bien. Y una más que me están escribiendo mucho sobre el divorcio, sobre todo, pero también me llama la atención mucho sobre las cédulas, licenciada Gladys. Nos dice, si mi escuela es de un estado y quiero litigar en otro, ¿puedo hacerlo? ¿Mi cédula es válida? Supongo que es, si una escuela es de Quintana Roo, por ejemplo, nuestros REBOEs son estatales del estado de Quintana Roo, expedido por ellos, su cédula va a poder ser válida en toda la República Mexicana. ¿Puedo litigar con eso aunque mi escuela es de REBOE estatal, donde yo estudio? Sí, es correcto. La cuestión de los REBOEs, en el caso de educación superior, que es el caso concreto, ¿no?, de una licenciatura propiamente, los REBOEs son concurrentes para la autoridad federal o estatal. La autoridad estatal tiene la misma facultad que la federal para autorizar REBOEs en su caso, en este caso propiamente de la licenciatura en Derecho, para que el egresado pueda, previo cumplimiento de los requisitos,
obtener su cédula profesional y ejercer en cualquier parte del país. Y hablando propiamente que hubiera egresado del estado de Quintana Roo, tiene facultades para ejercer en cualquier parte del país. Sí quiero hacer un acotamiento respecto a que había, o hay más bien, dos vertientes para obtener la cédula profesional. Una, como ya comenté, era con el rubro de una cédula profesional electrónica propiamente, con este rubro de la firma electrónica, que es la fiel para el SAT, ¿no? Independientemente de los nombres que le vaya dando cada estado por aquello de la tesitura, ¿no? del estado. Pero otra vertiente es las personas, la población que en general haya egresado y haya obtenido el título electrónico, que la mayoría de nosotros que lo obtuvimos en su momento, que fue impreso en papel, y fue antes del 1 de octubre del 2018, este documento se tiene que tramitar a través igualmente de la Dirección General de Profesiones, solo que a través de un correo electrónico, mediante el cual primero tendrían que entrar a la página de la Dirección General de Profesiones, a una hoja de ayuda, a un rubro de hoja de ayuda, para señalar en este caso licenciatura en Derecho, hacer un pago de una compulsa, ¿no? Derecho son 1,405 pesos, luego la compulsa son 13 pesos. Posteriormente ya entra, previo pago, entra el rubro de requisitar una solicitud, le va a asignar un folio. Posteriormente, entra a una cita, y con esta cita, al obtener una cita, lo que va a hacer es que con esta pandemia le van a atender, pero en línea. No necesariamente, y insisto, no tiene que ir la persona físicamente a la Ciudad de México, porque, insisto, hoy los trámites, al menos, pues, están suspendidos, no en este rubro, insisto, porque está en la atención en línea, pero siempre y cuando la persona tenga su título impreso, puede hacerlo a través de este procedimiento. Entonces, son las dos vertientes. Una es por correo electrónico y la otra es propiamente a través, siendo su título electrónico propiamente, a través, insisto, de la página de la Dirección General de Profesiones, que sería completamente en línea, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Maestra Dinora, ¿qué se puede hacer o cómo se protege a una esposa en caso de divorcio si los hijos son mayores de edad y estudian y trabajan? En este caso hay medidas precautorias. Entonces, no me quedó claro si sufre de violencia de género o no, o la persona no lo aclara, pero supongo que ha de ser alguien que sufre de violencia de género. Entonces, a la par del tema del divorcio sería darle vista al Ministerio Público y establecer una medida precautoria de separación de cónyuges, porque creo que la pregunta va por ahí, supongo yo. En todo caso, la forma en la que podemos proteger a la cónyuge sería de esa manera, incluso empezar un tema penal por violencia de género, porque creo que va como por ahí, creo yo, por el tema de la pandemia. Entonces serían medidas precautorias por violencia de género. Bien. Maestra Oralia, dicen, buenas noches, en un divorcio de común acuerdo, si cualquiera de los cónyuges se dedicó al hogar, se hace acreedor a una pensión alimenticia por el mismo tiempo que duró el vínculo matrimonial, pero en caso de desacuerdo a esa pensión, ¿se puede pedir lo que se denomina una indemnización compensatoria? Bueno, de entrada tendríamos que decir que si se trata de un divorcio de mutuo consentimiento, obviamente se trata de que es un convenio que ellos ya platicaron, que ya trataron de llegar a un buen término, ya se pusieron de acuerdo respecto de estos puntos. Si no hubiera este tipo de situaciones, obviamente no procedería el divorcio de mutuo consentimiento. Estaríamos hablando de un divorcio incausado, donde en este caso sí efectivamente sí tendría que hacerse cualquiera de los cónyuges que se dedique al hogar, lo que decíamos, a las labores de administración del hogar, tendría derecho, porque como no tiene una fuente de ingresos fuera de lo que es el domicilio, en este caso, se dedica a las labores, también necesita una compensación por el tiempo que estuvo administrando el hogar. Eso también es una cuestión que se debe de ponderar. Sí se puede realizar, por supuesto. Muchas gracias.
Esta, así pusieron, pregunta para la doctora Rosaura. ¿Considera que el divorcio unilateral es violatorio de los derechos del otro cónyuge y que el facilitar el divorcio es un modo de afección a los derechos del núcleo familiar? A ver, No doctora está Yas. tan formulada, pero la repito. Sí, ¿me la repite? ¿Considera que el divorcio unilateral es violatorio de los derechos del otro cónyuge? Y la segunda es, y que el facilitar el divorcio es un modo de afección a los derechos del núcleo familiar. Creo que la primera parte, pues no considero que sea que afecte los derechos de la otra parte, porque ahorita en atención a los derechos fundamentales, la libertad personal, precisamente lo que se protege es eso, que si una de las personas ya no está a gusto en el matrimonio, pueda disolverse sin necesidad de probar alguna causal, sin necesidad de llevar un procedimiento largo, que lo que único que produce son más asperezas entre los cónyuges que ya no están a gusto, ¿verdad? En ese tenor, pues también está el derecho del cónyuge que sí se desea divorciar, y ahí no considero que se dé la cuestión de afectación de la otra persona, porque pues nadie está obligado a estar con otra persona si ya no están a gusto, ¿verdad? En cuanto a la otra parte de la pregunta, que sí suena un poquito compleja, si me la repites para tratar de captarle. Creo que es específicamente si las facilidades que ahora se tienen para divorciarse tiene un modo de afección en los derechos del núcleo familiar. Yo creo que ahí lo que va encaminado, si este tipo de divorcios ahorita afecta el matrimonio, la figura del matrimonio que no perdure, no creo que sea así. Sin embargo, ya cualquier cuestión en el matrimonio ya se van por el divorcio, a diferencia de tratar de solucionar los conflictos, ¿verdad? De agotar la parte de la conciliación, de la terapia, buscar mecanismos de que puedan hacer que haya otra vez esa armonía en el matrimonio y que no termine en la disolución. Definitivamente, si existe la figura del divorcio unilateral o incausado, dependiendo de la entidad de la República, se debe precisamente a que así lo ha demandado la sociedad, ¿sí? El derecho va avanzando conforme la sociedad lo va requiriendo, y por esas razones que aparece, no simplemente porque los legisladores se lo hayan inventado. La sociedad lo requiere y pues se tienen que buscar mecanismos más eficientes, un acceso a la justicia más expedito, ¿verdad? Más pronto. Y pues entonces en este tenor es que se dan estas figuras, estas reformas, y no considero que haya una vulneración a derechos fundamentales de las personas. Al contrario, lo que se busca es precisamente defender, proteger, tutelar esos derechos fundamentales, los derechos humanos, las garantías. Y yo creo que nadie está obligado a estar con una persona donde ya no se sienta a gusto. Sin embargo, soy insistente en que se debería agotar algún mecanismo de conciliación entre las partes, ¿sí? Muchísimas gracias. Pues vamos a terminar esta charla. Me gustaría, vamos a empezar como nos presentamos. Perdón, doctora. Perdón, doctora. Me gustaría nada más dar una respuesta rápida a uno de los cuestionamientos en cuanto a que si los divorciantes tienen que tramitar la FEGEM para llevar a cabo una audiencia. No es necesario, solamente que se pretenda que se realice vía remota la audiencia, entonces sí sería necesario para que tengan acceso a plataformas, pero de otra forma no es necesario. Con la cédula los divorciantes pueden acudir entonces en forma presencial y no habría ningún inconveniente. Solamente eso, para satisfacer la pregunta. Muchísimas gracias. Le voy a pedir, comenzando, si les parece bien, por la licenciada Gladys. Licenciada, 3 cosas que son fundamentales para el derecho y que nos faciliten todo lo que tenga que ver con las profesiones. Específicamente, 3 cosas que tú recomiendes para la titulación o certificación de alguna profesión. Bueno, lo primero es que, para acreditarse, ostentarse como una profesión, tienes que tener la cédula profesional electrónica, es el primer paso. El título no te hace firmar como tal, ni tener el carácter de, ¿no? En los Estados Unidos mexicanos, lo que nos acredita, a diferencia de otros países, nos acredita como
como una licenciatura en este caso, es la cédula profesional, y en el estado de Quintana Roo también es el registro estatal de profesionistas. Es sumamente importante, insisto, reitero mi comentario de hace rato, invito a la población que verifiquen antes de contratar a alguien, de los servicios de alguien, que verifiquen por favor en su caso que esta persona sea licenciado en Derecho, lo que comúnmente conocemos como abogados, ¿no? En el argot o en la plática. Y en esta situación, que es, yo diría que el punto medular sobre el tema que estamos tratando, que sería que verifiquen previamente que esta persona sea un abogado, independientemente que en materia penal, pues digo, el juez tiene toda la facultad de que si considera que no tiene los conocimientos necesarios, pues puede removerlo del cargo, ¿no? En este caso, como bien decía la maestra Oralia, pues materia familiar no es en este sentido, pero, insisto, es bien importante que primero, antes de contratar los servicios de alguien, verifiquen esta situación, que es sumamente importante, insisto. Otra es que invito a la gente que, pues por alguna cuestión ha llevado a cabo pues, sus estudios de derecho y por alguna situación pues familiar, económica, personal, etcétera, no ha terminado su carrera, ¿no? O no ha podido titularse, no ha podido tramitar su cédula, que la lleven a cabo, ¿no? El primer paso ya lo llevaron, pero pues falta una cosita de nada para que ellos puedan concretar esta situación, ¿no? Entonces los invito, insisto, a que se titulen, a que obtengan su cédula profesional y en el estado de Quintana Roo su registro estatal de profesionista, porque es un requisito sin el cual no pueden ejercer en el estado de Quintana Roo. Es sumamente importante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Maestra Oralia, 3 consejos fundamentales a través de la visión de usted como su señoría en el momento del divorcio que tenemos que cuidar los abogados. ¿Por qué empezaríamos? 3 consejos que nos dé, por favor. Gracias. Primero, creo yo que no se debe de perder de vista que como abogados, como licenciados en Derecho, tenemos que actuar éticamente. Debemos de instar siempre porque se llegue a buenos acuerdos. Debemos de instar porque haya acuerdos, convenios y sobre todo agotar la etapa de la mediación y la conciliación. ¿Por qué? Porque eso va a evitar muchas controversias, procedimientos que se alargan, que se extienden infinitamente sin que haya una situación fundada incluso para poder solucionar los casos. Número 2, el hecho de que después de que si ya se agotó la etapa de mediación y conciliación, debe de establecerse siempre que hay una prioridad, que son los hijos, los niños, los menores de edad. Debemos de priorizar el interés superior de los menores para efecto de que si de por sí ya están sufriendo un desgaste los menores porque se está truncando lo que era una vida, una familia, una unión, en este caso se les está afectando y nosotros debemos en este caso minimizar los efectos de esa separación. Y número 3, establecer siempre que no se puede pedir más de lo que se tiene ni tampoco se puede exigir menos de lo que se merece. ¿Por qué? Porque en una pareja, en un matrimonio, ambos están aportando, ya sea desde casa o fuera de la casa. Y en este caso se debe de ser equitativo. No se puede, obviamente hay muchos factores que influyen, los orgullos, terceras personas, malas asesorías, pero desafortunadamente para ellos hay jueces que debemos y que tenemos bien puesta la camiseta en el sentido de que nosotros debemos de actuar éticamente y sobre todo actuando sin considerar en este caso el feminismo o tampoco otorgar la razón al varón. Aquí se trata de ser justo y aplicar el derecho apegado sin ningún tipo de injerencia de ningún otro factor. Muchas gracias, maestra. Gracias. Maestra Dinora, 3 consejos que le das a las familias, a los cónyuges que están en proceso de divorcio. Creo yo que sobre todo es el bienestar de los menores. Concuerdo con su señoría Oralia. Hemos dejado muy de lado el hecho de tener una familia y qué fue el ideal que nos llevó a conformarla, el que haya sido, ¿no?
Creo que tenemos que tomar en consideración, como bien decía su señoría, el interés superior del menor, pero sobre todo el bienestar socioemocional de los menores y también nuestro propio sentido emocional, ¿saben? Porque mucho de estos procesos generalmente juega y pega muchísimo en el aspecto psicológico. Cualquiera de las dos partes sufre un daño en el aspecto emocional, entonces creo que me iría por verificar el estatus emocional de las personas, sobre todo. Como abogados, la ética profesional siempre es importante y trascendental, como bien también lo decía su señoría. Hay que ser muy específicos y sobre todo no prometerles las perlas de la vida a nuestros clientes y tampoco dejar que el hecho de que nuestros clientes tengan acceso a Internet quiere decir que la información que ellos encuentran en la buscada que corresponde a su caso concreto. Entonces juega mucho el papel de la ética de nosotros como abogados, el orientar a una familia. También en este sentido, en las familias puedo comentarles que tiene que mediar la cordura en las dos partes, ¿no? Entonces no le vamos a exigir a un cónyuge más de lo que es capaz de dar, pero tampoco el otro cónyuge tiene que mentir en lo que es capaz de dar. Entonces tiene que mediar la cordura en ambas partes. Muchas gracias, maestra. Doctora Rosaura, 3 bases elementales o consejos que tú nos puedas dar. Uno, para la forma, sobre todo de los que tienen menores de edad, al momento de hacer los convenios. Respecto a menores de edad, muy interesante, que es lo primero que siempre le digo a mis clientes, ¿sí? Qué mejor que ellos conocen las necesidades de sus hijos. Ellos saben cuánto comen, cuánto gastan, el nivel de vida que les tienen acostumbrados, con cuál de los padres tiene más apego. Yo creo que los 3 puntos que tienen que considerar y respetar, primero que nada, tomar en cuenta que en ese proceso que están llevando a cabo, lo más importante son los menores, buscar la menor afectación a los menores. Segundo, tratar de que la convivencia no sea igual que cuando están juntos, están casados, ¿verdad? Pero tratar de imitarlo, tratar de que el menor no resienta esa separación abruptamente. Los menores son muy inteligentes, se dan cuenta, lo asimilan. Sin embargo, también cuando alguno de los menores tiene mucho apego a alguno de los padres, se aprovechan en la controversia familiar. Y ese es el tercer punto, que deben de siempre ser objetivos, de no aprovecharse de la cuestión de que los hijos sientan más apegos o se identifiquen más con mamá o con papá. Yo creo que eso es lo primordial, tenerlo siempre en cuenta, también sus necesidades, hasta cuánto se va a cubrir, ¿verdad? Porque a veces hay un padre que dice, es que con esto le alcanza, o es que mi amigo se divorció y a su exmujer le da tanto. Sí, señor, pero las necesidades de los hijos de ellos será distinta a la suya. Entonces, usted piense, usted cómo quiere que su hijo viva. O sea, no le va a afectar a la esposa o al esposo, le va a afectar al hijo, ¿no? Usted lo va a limitar o le va a permitir crecer, o le va a permitir que siga con el tipo de vida que venía dando cuando sus padres estaban juntos. Entonces, de por sí ya sufre la ruptura de los padres, pues vamos a procurar que sea lo menos lesivo posible. Esos serían los consejos que yo les daría en una etapa de divorcio. Pues bueno, muchas gracias a las 4. Quiero agradecer su participación, sobre todo su apoyo para el Instituto Universitario de Alta Formación, por ser tan generosas cada una en compartir sus conocimientos con el público que hoy estuvo con nosotros, con los abogados, con la ciudadanía en general que estuvo con nosotros. Muchas gracias y festejamos, conmemoramos mucho el que seamos puras mujeres las que estamos en este panel. Las admiro, las respeto. Muchas gracias por cada una desde su trinchera, estar en las labores que cada una tenemos, por la defensa de la familia, de las profesiones, por la defensa de todas y cada una de las cosas que hacemos. Muchas más como ustedes. Que tengan buenas noches a todos. Tanto gusto. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Buenas noches.